Mejor hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos hoy para conversar con el hombre que tiene todas las cifras de este país, el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, quien en este momento tiene la gran responsabilidad de terminar el censo que todos hemos tenido que responder. Vamos a hablar de esto y de muchas otras informaciones que él está manejando. Señor Oviedo, bienvenido. Buenas noches, bienvenidos y gracias por la invitación. Bueno, usted termina en una semana el censo, ¿no? ¿Sí se va a cumplir ese plazo o no? Sí, nosotros estamos convencidos en que vamos a lograr tener los avances más importantes del censo de población y de vivienda, tal y como nos habíamos comprometido. Sin embargo, tenemos unas restricciones fiscales. De la forma más simple, lo que podemos decir es que al banco del DANE le llegó la plata que le giró el Ministerio de Hacienda desde una perspectiva complementaria al presupuesto inicial, llegó el viernes por la tarde. Entonces estamos ya transfiriendo estos recursos a FONADE para poder contratar más personal y algunos servicios de transporte que nos hacen falta en algunas ciudades, particularmente el caso de Bogotá, porque yo creo que muchas de las personas que están viendo este programa están diciendo ¿y cuándo me van a contar a mí? ¿Y cuándo me van a censar? En Bogotá? ¿Qué porcentaje? En Bogotá lo que nosotros podemos decir es que hasta el momento ya hemos cerrado las localidades orientales de la ciudad, es decir, Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe y Candelaria. Esta semana estamos comprometidos con cerrar Barrios Unidos, Sumapaz, otras localidades y nos falta todavía bastante avanzar en las localidades más densas de la ciudad, como Bosa, Usme, Ciudad Bolívar, que a pesar de que Ciudad Bolívar fue una de las localidades en las que quisimos hacer un frente de acción mucho más avanzado para el desarrollo de la operación censal. En Ciudad Bolívar estamos encontrando más gente y más unidades habitacionales que hacen mucho más demorado el proceso de avance del censo en la ciudad. Bueno, pero eso, para volver a la primera pregunta, significa que ustedes la próxima semana pueden entregar qué porcentaje de los datos del censo y qué porcentaje les quedaría para cuándo. Exacto. Nosotros en este momento tenemos una cobertura del 96% de todo el país, en términos geográficos. Eso no significa que se convierta en términos de personas. La cifra que llevamos a 15 de septiembre de colombianos contados es de 40.8 millones de colombianos. Pero no podemos hacer la regla de 3 como en otros medios me han dicho, bueno, si solo falta el 4% vamos a ser mucho más pequeños que la Colombia de los 50 millones que todos estábamos esperando. No podemos hacer esa regla de 3, pues porque los bogotanos sabemos que en localidades como Bosa, Usme y Ciudad Bolívar es donde tenemos una mayor concentración de población. Entonces, rápidamente, en cuestión de semanas, vamos a poder recuperar ese tema. Pero entonces sí podríamos llegar a los 50 millones que... No vamos por a nada llegar, del mundo vamos a llegar a 50 millones. No vamos a llegar a los 50 millones. Desafortunadamente, ese reloj poblacional le pusieron una pila de modelo 2005 y esa pila de modelo 2005 iba más rápido, hacía que el reloj fuera más rápido y que no tuviera en cuenta los cambios demográficos y sociales. O sea, en 2005 que las mujeres las parejas tenían más hijos que en 2018. Exactamente, nosotros estamos pensando que estemos por debajo en 1.3 o 1.5 millones de esos 50 millones de colombianos. 48 y algo. 48.3, 48.5 millones de colombianos. ¿Por qué dices desafortunadamente? O sea, ¿es malo para Colombia con su nivel de ingresos, con sus desafíos y todo, que el ritmo de crecimiento poblacional haya disminuido o qué? No, lo digo desafortunadamente por la entidad, porque es decir, es la única proyección que hace el DANE. El DANE, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero el DANE solo mide lo que puede ver y lo que puede estimar del presente. El DANE no mira hacia el futuro, es decir, por ejemplo, el DANE no proyecta el PIB, el DANE no proyecta la inflación. La única proyección que hace el DANE es la de población y que se descache, pues es desafortunado para nosotros. Por eso, para nuestra administración, que vamos a recibir los datos del censo, es el compromiso con el país de que no le vamos a poner solo una vez la pila a esas proyecciones, sino que vamos a revisar el muñeco cada 3 o cada 4 años
y vamos a cruzar con alguna información estadística que tengamos para lograr que no nos descachemos tanto en esas proyecciones. Juan Daniel, ya se podría decir, sabiendo cómo se ha reducido el crecimiento de la población, si en este momento somos 48.300.000, 500, 700, los que sean, ¿en cuántos vamos a ser en 10 años? No lo podemos establecer porque apenas estamos recibiendo una información que es demasiado fresca y que hemos compartido con la sociedad porque es como un escrutinio electoral. Después del 80%, 70% ya la tendencia no cambia. Claro, Colombia se está envejeciendo, hemos tenido unas estadísticas que hemos compartido y esas nuevas estadísticas tenemos que cruzarlas con unas estadísticas de salud, de fertilidad que tenemos que recopilar rápidamente para poder hacer esas proyecciones. Pero es probable que la población de Colombia crezca a una tasa relativamente más pequeña de lo que ha hecho en la última década. Sí, bueno, en cuanto al envejecimiento de la población, ustedes revelaron datos como que se triplicó la población mayor de 60 años, como que el promedio de edad pasó de 22 años a 31 años, como que el 18%, bueno, esto no tiene que ver con envejecimiento, pero es un dato interesante también, el 18% de la población vive sola, o sea, son hogares unipersonales. ¿Qué otros datos muestran ese envejecimiento de la población? Nosotros el principal dato que nos puede reflejar que Colombia se está envejeciendo es que en el censo del 2005 había un colombiano con un nombre propio que vivía en un lugar particular del país, que tenía una fecha de nacimiento que le decía que su edad era tal que el 50% de los colombianos eran más viejos y el 50% de los colombianos eran más jóvenes. Ese colombiano en 2005 tenía 22 años. Hoy ese mismo colombiano, a partir de lo que nosotros hemos identificado, tiene 31 años. Eso significa que hay un cambio estructural de la población porque tenemos una población adulta mayor más importante y tenemos menos jóvenes. Eso tiene unas implicaciones supremamente importantes a través de lo que nosotros estamos llamando el índice de envejecimiento. El índice de envejecimiento lo que dice es por cada 100 jóvenes, es decir, por cada 100 colombianos y colombianas entre 0 y 15 años, ¿cuántos adultos mayores hay? El índice de envejecimiento que tenemos en este momento lo que nos está diciendo es que por cada 100 jóvenes tenemos 40 adultos mayores, mientras que en el 2005 teníamos que por cada 100 jóvenes solo teníamos 20 adultos mayores. Bueno, ¿esto qué tiene de bueno y qué tiene de malo? Eso, una cosa que tiene de bueno es que la sociedad está siendo mucho más consciente en relación con las tasas de natalidad, es decir, que los hogares colombianos están teniendo una previsión de largo plazo sobre cuál es su capacidad para poderle dar una vida con estándares de bienestar a sus hijos. La tasa de fertilidad global de las mujeres cayó de 6 niños vivos en promedio en la década de los 60 a 2 en el último quinquenio, y además eso implica que las políticas educativas particularmente del gobierno ya van a tener una posibilidad de no preocuparse tanto por la cobertura de la educación básica, sino de la calidad. Todos sabemos que en 20 años se nos avecina lo que conocemos como la cuarta revolución industrial, en la que seguramente las profesiones que nosotros tenemos hoy no van a ser las profesiones dentro de 20 años. Entonces necesitamos mejorar el sistema educativo en términos de calidad para que esos jóvenes estén preparados. O sea, el panorama está favorable para que eso suceda. Y lo de que tiene de malo, me imagino que es que no hay suficiente oferta de servicios públicos para cuidar a una población que está envejeciendo. Exactamente, entonces ese era el lado que yo creo que puede ser bueno, y es que el gobierno va a poder pensar en estrategias de calidad para la educación básica y la educación inicial, pero tiene unas cargas y unas responsabilidades que ese es nuestro compromiso como Oficina Estadística del país de brindar esa información, y es que si tenemos una proporción de población adulta mayor más alta, la carga pensional, los mecanismos de solidaridad como los BEPS para los adultos mayores y
el sistema de salud pública va a tener que empezar a enfrentar nuevos patrones de enfermedades asociados con esa población mucho más vieja. O sea, y vamos a necesitar más enfermeras y enfermeros, y vamos a necesitar más sitios para atención de los adultos mayores. Y la política de salud pública no solo va a tener que pensar en cómo cuidar, sino en cómo prevenir. Claro. También. Juan Daniel, hay una cosa que me llama la atención, y es que ustedes encontraron que en el censo la gente se quitaba los años, porque claro, cuando llegaba el censista a la casa de uno le preguntaba, entre otras cosas, cuántos años tiene, y ustedes se dieron cuenta de que no era así, la gente no decía la verdad. No nos puede dar pena como colombianos y como colombianas que existe una tendencia marcada a redondear la edad. Pero hacia la baja. Hacia la baja. Lo que nosotros estamos observando, y ahí tenemos una información muy fuerte, y es que estamos cruzando, como todos hemos tenido que mostrar nuestra cédula cuando el censista pasa en nuestras casas, estamos cruzando esa información que la persona dice, yo tengo, en mi caso tengo 41 años, pero las personas tienen la tendencia a decir 40. ¿Sí? Pero entonces, como nosotros tenemos la base de datos de la registraduría, con todos los estándares de confidencialidad, podemos chequear que efectivamente Juan Daniel Oviedo tiene 41 años. O sea, ustedes no solamente anotan la edad que la gente dice, sino que como tiene la fecha de nacimiento y el nombre y el número de la cédula, cruzan eso con la registraduría y se dan cuenta de la verdad. Exactamente. Qué particular eso. Juan Daniel, hablemos del censo. ¿Quiere compartirme algunas cifras adicionales? No, yo simplemente lo que quería transmitir el mensaje es que todavía nos faltan colombianos y colombianas por contar. Estamos haciendo la tarea para que del afán no cometamos errores. Entonces, nosotros habíamos planteado que el 21 y el 22 de septiembre íbamos a dar unos resultados casi que definitivos. Estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos. Mañana me voy para Cali a primera hora para conocer qué medidas complementarias vamos a tomar en Cali. Pero entonces eso ya no va a pasar, para ser bien claros. ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo vamos a tener el 100% del censo? Lo que nosotros podemos decir es que para el 22 de septiembre vamos a tener una información muy importante, estructural, pero los detalles de volumen que implican un rol muy importante de Bogotá, de Medellín y Cali, pueden tomar unos 8 o 10 días más para poderlos tener completamente consolidados en la operación censal. Bueno, pasemos ahora a hablar de la canasta familiar, porque ustedes también han dicho, bueno, la canasta familiar ya no es lo que creemos, ¿no? La gente ya no come lo que dice esa lista, la gente come más por fuera, entonces hay que cambiar la canasta familiar, y entiendo que ustedes van a hacer eso en febrero. Exactamente. No en el censo, pero en una encuesta que se realizó entre 2016 y 2017, fuimos a los hogares colombianos, tanto urbanos como rurales, a preguntarles cómo se ganaban el sueldo y en qué se lo gastaban. Entonces, esa es una operación compleja que no se puede hacer cada año. Para que sepan, el dato curioso es, en un lugar urbano, el encuestador tuvo que ir diariamente durante 14 días, cada día a preguntar algo distinto. ¿Al mismo hogar? Al mismo hogar. Para obtener la información. Hoy hablemos de la comida, después hablemos de los servicios públicos, después hablemos de la salud, ¿sí? Porque es una encuesta demasiado amplia. Y en un hogar rural, el encuestador tenía que ir 7 a 10 días. Entonces, estas encuestas solo se hacen cada 10 años. Por eso la canasta familiar que existe oficialmente en el país es una canasta muy parecida a la de 2008, que fue la última vez que se definió una base de esa canasta familiar. Bueno, cuéntenos qué ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Que la gente está comiendo más por fuera. Sí. Tenemos que casi 1.200.000 hogares del país registran que están gastando al menos $1, $2, $1.000, $10.000 en comida por fuera. O sea, en el llamado corrientazo. Exactamente. Lo que estamos diciendo es que el 78% de los hogares registran gastos en comida por fuera del hogar. Estamos viendo que más hogares colombianos están destinando parte de su sueldo a la manutención de sus mascotas. Estamos identificando que los hogares colombianos hace 10 años gastaban más en comida que en arriendo, y ahora gastan más en arriendo que en comida, que es una señal
tanto del encarecimiento De la vivienda. como del reflejo de la dinámica poblacional en la cual la gente está empezando a adquirir sus propias viviendas, porque cuando hablamos de arriendo hablamos tanto de vivienda arrendada como el imputado a la vivienda propia. Estamos viendo cosas que creo que todos sabemos, y es que el plato típico de los colombianos es arroz con huevo, es decir, aproximadamente el 78% de los colombianos dice que está gastando parte de su sueldo en arroz, parte de su sueldo en huevo. Estamos viendo hogares mucho más conectados, hogares que ya a la larga distancia no es un rubro que gastemos. Eso me interesa saber. El teléfono fijo es como una cosa ya de casi que del siglo pasado, pero a veces hay que tenerlo porque las empresas de telefonía, de internet, pues dicen, bueno, si tiene teléfono fijo, entonces solamente paga 5.000 más o no paga nada y le damos igual teléfono fijo. ¿El teléfono fijo qué tanto ha desaparecido de los hogares de Colombia? Una cosa que podemos compartir y me lleva a poder comparar un dato curioso entre Bogotá y el resto del país, es que cuando estamos hablando del acceso a internet fijo, ¿sí?, el que viene por el teléfono o el que viene por la televisión por suscripción, en Colombia el 69% de los hogares dice que tiene una conexión a internet fijo o que gasta parte de su sueldo en ese internet. En Bogotá, solo el 47% de esos hogares. ¿Qué significa? Que en Bogotá estamos viendo una mayor participación de hogares unipersonales o de hogares que están conectados permanentemente a través de su teléfono móvil y que renuncian a tener un teléfono fijo porque no le ven utilidad a tenerlo como línea telefónica y tampoco como mecanismo para el Internet. Estamos conversando con Juan Daniel Oviedo, que es el nuevo director del DANE, a propósito de los datos del censo, de la encuesta de hogares, y ahorita vamos a conversar sobre el precio de los licores. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Lo van a subir, lo van a bajar? ¿Le va a costar más o menos a la gente después de que ustedes tomen la decisión de aquí al 30 de septiembre, no? Exactamente. Y esta es una decisión que nosotros hemos querido responder al país a través de la emisión de un acto administrativo del DANE en el cual definamos la metodología y la hagamos pública a todos los colombianos de cómo se define la base gravable del componente ad valorem del precio de los licores. Suena enredada la historia, pero la historia es muy sencilla. En Colombia, los impuestos a los licores son de jurisdicción departamental. Normalmente en Colombia el impuesto a los licores, como es de jurisdicción departamental, el gobierno les dice, ahí está esa plata para que ustedes financien salud, educación e incluso deporte. ¿Cuál es la lógica? Pues si el trago hace daño, que al menos los que lo compran paguen un impuesto para poder tener unas políticas de salud y de educación que sean consistentes. Históricamente, los licores pagaban un impuesto que se llama el impuesto al consumo en función del daño que generaban a la salud. Entonces, los licores fuertes con alto grado de alcohol pagaban un impuesto más alto que los licores no tan fuertes como el vino, por ejemplo. Cuando Colombia entra a las negociaciones y a los exámenes para el ingreso de la OECD dice, no me suena el tema de que usted tenga el monopolio a los licores y se lo dé a los departamentos, porque usted tiene que permitir que haya competencia de licores importados. Entonces tiene que flexibilizar la entrada de licores importados en todos los departamentos del país. A cambio de eso, el gobierno de ese momento lo que dice es, bueno, si vamos a abrir el mercado y vamos a definir unas condiciones para facilitar el ingreso de las bebidas alcohólicas importadas, pues van a llegar unas bebidas alcohólicas muy costosas con bajo grado de alcohol. Ejemplo, los vinos finos franceses, chilenos, españoles, que tienen bajo grado de alcohol, pero que pueden costar la botella 80.000 pesos. Entonces el gobierno que dijo, pues que tengan un componente ad valorem, es decir, que la gente que vaya al supermercado a comprar una botella de 80.000 pesos no solo pague un impuesto por el grado de alcohol, sino por el precio al cual está pagando la botella. Y de ahí es que sale la obligación de la ley 1816 para que el DANE defina un precio.
Hay un cuestionamiento muy grande de si el DANE era capaz o no era capaz. Pero perdón, vamos más allá de la cosa técnica para explicarle a la gente y a los gobernadores que se han quejado, como por ejemplo el gobernador de Antioquia. Ustedes tienen un plazo aquí al 30 de septiembre para tomar la decisión. ¿Esto significa que va a subir o a bajar el precio de los licores? No puedo decir, generar esas falsas expectativas. Lo que vamos a hacer es que vamos a interpretar al pie de la letra. Las personas que conocen el texto exacto de la letra saben que seguramente la base gravable del impuesto a los licores va a incrementarse, porque la metodología que se ha desarrollado por la anterior administración del DANE es una metodología que no solo pedía el precio final de venta de esos licores, sino que para algunos casos le preguntaba a los importadores cuál era el precio mayorista. Entonces un precio mayorista es más pequeño que el precio final que pagamos nosotros en el supermercado y la base gravable puede estar siendo eso subestimada. quiere decir que el consumidor final seguramente va a tener que pagar más, pero que esto significa que a las finanzas de los departamentos va a entrar más dinero, porque son impuestos para puede suceder, pero lo que le debemos aclarar a la audiencia es que en Colombia lo que está regulado es el impuesto a los licores, no la tarifa final. Y lo que está demostrado a partir de lo que pasó con la reforma legal del impuesto a los licores es que la gente cambió sus hábitos de consumo. La gente dijo, bueno, si se encareció tanto ese vino fino, pues mejor tomémonos una cerveza importada. O se encareció mucho ese whisky fino, pues entonces busquemos un whisky no tan fino para poder seguir disfrutando de la bebida alcohólica que quieran usar. Me quedan ya pocos minutos, director del DANE, y quisiera saber, usted remarcó hace unos días que hubo un error en el cálculo del Producto Interno Bruto de los departamentos por parte de la anterior administración del DANE y que eso es algo que ustedes tienen que corregir, pero entiendo que también hubo un error en el censo agrario, ¿o no? En el censo agrario no podemos, todavía no tengo el juicio, los argumentos para decir si hubo o no hubo errores. Hubo una cantidad de rumores en desarrollo con esa operación estadística, por eso no quisiera adentrarme. En el PIB departamental sí hubo un error importantísimo y fue uno de los errores más graves de una entidad estadística y es la ausencia de crítica. Antes de publicar esos datos, poder conocer la visión externa de la consistencia de esos datos y eso desafortunadamente por el retraso que llevaba la entidad en la publicación del PIB departamental que inicialmente estaba previsto para marzo y quisieron hacerlo para finales de junio, los llevó a correr y a no tener crítica y a tener resultados que son altamente preocupantes, como que uno de los departamentos más industrializados del país, como Santander, solo por el cambio de base en un mismo año perdiera 20 billones de pesos de su PIB. O un departamento... Pero 20 billones de pesos en el papel, en los libros o en la realidad. Técnicamente y afortunadamente, ese dato de PIB departamental no afecta a variables claves en la relación con los departamentos, con lo que tiene que ver con las transferencias o el SGP. Pero lo que sucede es que como el cambio de base es tomar una foto nueva de la economía, a la hora de repartir esa foto a lo largo del país, hubo unas inconsistencias en la asignación. Pero por eso, la pregunta es si esos 20 billones los perdieron en los libros o los perdieron en la realidad. ¿Qué suspendimos? No lo bajamos de la página web porque queremos ser transparentes. Lo dejamos en la página web y le dijimos a la gente, por favor, no use este dato. Y estamos revocando una resolución que está obligada a emitir el DANE, a través de la cual, gracias a ese PIB departamental, calculamos la importancia económica de los municipios, en donde nuevamente habíamos visto unos datos atípicos que teníamos que corregir. Pero es que no he terminado de entender. Esos 20 billones de pesos que perdió Santander, ¿es plata que dejó de recibir, en efecto dejó de recibir? No, porque... ¿O es que en los libros quedó registrado así, pero es un mal registro del libro, se corrige y ya está? No es que tengan menos plata para invertir en nada. Me parece buenísima la pregunta. El PIB departamental es una medida que busca asignar el PIB de todo el país y su contribución en los departamentos. Entonces, el DANE vivió en unas cuentas falsas pensando que Santander estaba aportando menos
a ese PIB nacional, asignándole un menor PIB departamental a Santander, cosa que tiene que analizarse con profundidad, porque no puede ser que uno de los departamentos líderes en el país pues pierda solo por un cambio metodológico 20 billones Pero de los aporte. perdió en el papel, no los perdió en efecto, no es que les dejaron entrar al banco. Entonces, técnicamente son las cifras las que están hablando mal. Santander Sí. sigue siendo próspero y Santander sigue teniendo su industria. Bueno, se nos acaba el tiempo, director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Muchas gracias por toda esta información que nos ha compartido. Bueno, muchas gracias, que Bueno, estén bien. y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.